Hay preguntas que persiguen al ser humano durante varios siglos. Algunas de ellas nunca dejan de ser relevantes, nunca dejan de tener aplicación práctica. ¿Acaso el fin justifica los medios? Se trata de una cuestión que se atribuye a Nicolás Maquiavelo y que es fundamental responder si queremos analizar correctamente ciertas situaciones de una importancia enorme en la actualidad. Este es el caso de El Salvador, un país que ha creado un debate internacional y que ha sentado un precedente inaudito en la lucha contra el crimen, gracias a su actual dirigente, Nayib Bukele, y su equipo de gobierno. Os hago un breve resumen de la situación. Antes de la llegada de Bukele a la presidencia en 2019, El Salvador era uno de los países más violentos del mundo, con índices de criminalidad extremadamente altos, especialmente en términos de homicidio. Las maras, bandas callejeras caracterizadas entre otras cosas por sus tatuajes y por su violencia, aterrorizaban a la población y creaban un ambiente de inseguridad insostenible. El problema no era solamente el número de asesinatos, sino también las extorsiones y el control que estas bandas, especialmente la MS-13 o Mara Salvatrucha o la Mara del Barrio 18, ejercían sobre el país. En 2019 Bukele asume la presidencia con un enfoque claro en combatir la violencia de las pandillas que han plagado El Salvador durante décadas. Básicamente comienza una guerra contra los pandilleros, una guerra que incluye la declaración de un estado de excepción que otorga poderes especiales al gobierno, encarcelamientos masivos, con alrededor de 80.000 personas encarceladas, y la creación de megacárceles como el CECOT, de durísimas condiciones. Los resultados han sido extremadamente impresionantes. Las tasas de criminalidad se han reducido tanto que ahora El Salvador es el país más seguro de Hispanoamérica, llegando a ser tan bajas como en países tan seguros como Finlandia. En consecuencia, el pueblo salvadoreño muestra en general una enorme satisfacción con el gobierno. Todo esto parece correcto. El problema es que los métodos utilizados para alcanzar este éxito han sido muy debatidos. De las 79.211 personas encarceladas por supuestos vínculos con las pandillas, más del 90% están en prisión sin una sentencia en su contra, es decir, sin haber pasado por un juicio. Hay quien dice que las acciones llevadas a cabo, pese al éxito enorme que han producido a nivel de seguridad en el país, atentan contra los derechos humanos y la presunción de inocencia. Se ha liberado a más de 7.000 personas inocentes de las cárceles. Incluso así, el mismo gobierno asume que un buen número de inocentes va a ser encarcelado injustamente. Esto debe ponerse en una balanza con los más de 50.000 inocentes que eran asesinados cada año en el país, sin contar los robos y las extorsiones. Como veis, la pregunta es clara. ¿Lo que ha hecho El Salvador está bien? ¿Acaso el fin noble de acabar con la criminalidad justifica los medios para conseguirlo? Mi respuesta personal es la siguiente. Moralmente, las medidas de Bukele son incorrectas y sin embargo es probable que si yo fuera salvadoreño, las apoyara y votara a Bukele como presidente. Para poder explicar mi postura debemos hablar de los peligros del utilitarismo como doctrina moral y del subjetivismo moral que domina los países occidentales. Yo creo firmemente que existe el bien, que existe una moral que puede definirse a partir de la razón y que puede volverse objetiva y aplicable a todos los seres humanos. Esta es una visión muy impopular hoy en día, a menos que ese criterio moral sea el utilitarista. Actualmente en Occidente tenemos dos visiones principales en este tema. Tenemos por un lado el utilitarismo, es decir, una teoría ética que trata de distinguir entre el bien y el mal, basándose únicamente en los resultados de las acciones. El utilitarismo determina que la opción más ética es la que produce el mayor beneficio para el mayor número de personas. Desde este punto de vista, la situación de El Salvador es buena moralmente. Las medidas son correctas a nivel moral porque son útiles para la mayoría. Mi problema es que para mí el utilitarismo está profundamente equivocado. Pienso que hay valores morales que están por encima de la utilidad y que son más profundos. Uno de ellos es la presunción de inocencia. Es posible que en determinados casos sea más útil ignorarla. Es posible que incluso se beneficien más personas de esa manera, pero para mí eso no lo hace correcto. El problema del utilitarismo se entiende muy bien con un ejemplo. Cuando te preguntan, ¿matarías a una persona aleatoria para salvar a 10 personas aleatorias? La mayoría de la gente responde que sí. Puro utilitarismo. Para mí esto es incorrecto. Si fuera moral, entonces deberíamos dedicarnos a asesinar a gente aleatoria para tomar su órgano y dárselo a múltiples enfermos. Con los órganos que consiguen matando a una sola persona puedes salvar a muchas. Estoy seguro de que esto a vosotros también os chirría. Esa noción de asesinar a una persona sana para salvar a 5 enfermos puede que en teoría os atraiga, pero no creo que estéis a favor de que en la práctica empiece a hacerse. Y ojo, buena parte del problema ahí está en que esa
persona aleatoria a la que matas es inocente, a priori. Creo que el no se deben matar inocentes es un principio moral que está por encima de toda utilidad. No encarcelar a inocentes también lo está. En este punto la discusión se convierte en un debate sobre los límites de la ética. ¿Dónde trazamos la línea? ¿Cuántos inocentes encarcelados son demasiados? ¿Es posible cuantificar el sufrimiento de las víctimas y contrapesarlo con la seguridad en general? Estas son preguntas que el utilitarismo no puede responder adecuadamente, porque su enfoque está en la maximización de la utilidad, no en la protección de principios fundamentales como la dignidad humana. Todo esto de la moral universal es muy impopular hoy en día. Estamos metidos hasta el fondo en un subjetivismo muy intenso. Hablamos de mi verdad en vez de la verdad. Valoramos la experiencia personal por encima de la realidad objetiva. Es imposible vivir en una sociedad dominada por el relativismo moral. Esto lleva a un conflicto inevitable y eterno. Si no creemos que existe un bien real, entonces solo existen nuestros propios objetivos y la moralidad se rompe. Si todo es relativo, si el bien depende del punto de vista, entonces no es posible ejercer un sistema de justicia. Creo que esto es problemático y falso. Para mí, abusar de un menor es malvado, independientemente de la cultura y el punto de vista. Creo que es posible que haya discrepancia a la hora de determinar cuáles deben ser estos principios morales fundamentales, pero negar categóricamente su existencia me parece profundamente peligroso porque entonces vale todo. De hecho, iría tan lejos como para decir que en caso de que no exista una moral objetiva, debemos postularla, debemos actuar como si la hubiera, porque si no, todo lo que queda es caos. No podemos permitir que mi verdad se vuelva realmente más relevante que la verdad. El relativismo moral, al final, no ofrece respuestas satisfactorias a situaciones complejas como la del Salvador. Sin una moral objetiva, cualquier acción puede justificarse según los fines, lo cual es peligroso. Esto no solo diluye la noción de justicia, sino que también podría llegar a permitir atrocidades bajo el manto de la utilidad o el bien mayor, que ojo, además asume que conocemos las consecuencias de nuestras acciones, es decir, el utilitarismo basándose en las consecuencias de las acciones para juzgar si algo es bueno o malo, está asumiendo de forma inherente que esas consecuencias se pueden calcular y prever, en fin, que tiene agujeros por todos lados. La moralidad no debería ser maleable a los intereses del momento, necesita basarse en principios sólidos y universales, como el respeto a la vida y la presunción de inocencia. En el caso de El Salvador, aunque las medidas de Bukele hayan reducido drásticamente la criminalidad, es crucial cuestionar si sacrificar los derechos fundamentales es un precio razonable. La historia nos enseña que cuando se permite que los fines justifiquen cualquier medio, se corre el riesgo de legitimar abusos de poder. Si perdemos de vista que hay líneas que no deben cruzarse, corremos el riesgo de perder nuestra humanidad en el proceso. Sin embargo, es innegable que la situación de El Salvador presenta un dilema real y complejo. La realidad es que el país estaba en una situación desesperada y las medidas drásticas de Bukele han producido resultados tangibles y positivos para la mayoría de la población. Es fácil criticar desde una posición de seguridad, pero para aquellos que vivían bajo el yugo de las maras, la seguridad recién alcanzada es un alivio inmenso. Este es el motivo por el cual muchos salvadoreños apoyan a Bukele, incluso aquellos que reconocen las implicaciones éticas de sus políticas. Ese es el motivo por el que, si yo me encontrara en esa situación, es posible que fuera un enorme partidario de las políticas llevadas a cabo en El Salvador. Cuando se vive en un entorno de miedo constante, la prioridad se convierte en la supervivencia, y ahí es donde el pragmatismo suele prevalecer sobre la moralidad. Eso no significa que esté bien, sino que es comprensible. En última instancia, la pregunta no es solo si los fines justifican los medios, sino si estamos dispuestos a pagar el precio moral de esos medios, sabiendo que lo que sacrificamos podría ser irreparable. Es muy fácil juzgar moralmente algo cuando no se vive. Es muy sencillo criticar cuando no son tus hermanos ni tus hijos los que están siendo asesinados injustamente. Creo que Bukele ha sentado muy buen precedente en Hispanoamérica, desde el punto de vista del valor en la lucha contra una situación insostenible que rompe la vida de miles de personas en Centro y Suramérica. La lucha contra los pandilleros y el narcotráfico es digna y necesaria. Solo espero que sea esa y no otra la lección que los gobiernos aprendan. El poema de hoy es de Jorge Narváez. Se titula Libertad y dice así: de alguna manera hay que romper este silencio con un grito, por ejemplo, con la palabra en alto, con la mano en la tierra. Habrá que salpicar las bardas con más letras, con la sabiduría de un pueblo cansado de estar quieto, con la carga imparable de la vida. Con esta palabra habrá que romper este silencio, haciendo eco al grito de la historia, salvando del olvido a nuestros muertos como un torrente.
con esta historia que se niega a esconderse, con este amor que se niega a ser guardo en el olvido, con esta libertad que se refleja en tus ojos, con estas ganas de vivir en el calor de tu abrazo. Eso es todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Echa un vistazo al resto de vídeos del canal que seguro que encuentras algo que te interesa. Coméntame qué te ha parecido el vídeo y qué opinas sobre este tema. Sígueme en Instagram, que allí publico más contenido. Y además te aviso de cuando subo vídeos, ya que YouTube no te va a avisar de lo que yo vaya subiendo. Ya estoy yo para avisaros por allí. Y sobre todo, suscríbete, subo vídeos todos los domingos y no tienes que perdértelos. Nos vemos en el próximo vídeo y bienvenido al hogar de los sedientos.